Voy. Voy. Okay. ¿Ya? Sí. Buenos días, ¿cómo están? Soy Adriana Bautista, pues su facilitadora en argumentación jurídica. Disculpe pues la demora, tuve un inconveniente al salir, pero bueno, ya estoy aquí. Estamos conectados Héctor Crespo, María Teresa Guerrero y Joana Escalante. ¿Cómo están? Quisiera pues, antes de iniciar pues ya la clase como tal, pues bueno, saber cómo están y si han leído algo de argumentación y si refrescaron los conocimientos de la clase anterior y cómo van las actividades. Empezamos por el doctor Héctor Crespo. Como que el doctor Héctor no está por ahí. Giovanni Coque. Joana Escalante. María Teresa Guerrero. Observo que están conectados, pero no escucho participación de ustedes. Buenos días, ¿cómo está, profesor? Buenos días, doctor Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Chévere, ¿tú? Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntame, doctor Héctor, ¿has refrescado algo de los conocimientos de la clase anterior? ¿Cómo vas con las actividades? Te digo la verdad, un poco complicado. Sí, eso, ¿por qué? No, porque ha tenido, bueno, como todo, la excusa no es la excusa, sino que realmente el problema de internet y luz está bastante fuerte, ¿no? Pero aparte también soy médico veterinario y mis funciones como epidemiólogo en esta situación de pandemia, estamos al frente de la verificación de la prevención del COVID a nivel de establecimientos abiertos. Okay. Y entonces me exige 24/7. Por supuesto. Bueno, de todas maneras yo envié un mensaje, creo que ayer o antes de ayer, a la plataforma diciéndoles que estaba allí abierto hasta el 14 de noviembre, ¿no? Las actividades. Sin embargo, bueno, pues pudiera hacerlo extensivo una semana más, ya depende de ustedes, pero sí quiero que me indiquen con antelación si efectivamente requieren más tiempo para yo hacer esa extensión, ¿ok? Entonces, buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, doctora Dilka, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí con sí, ustedes. Doctora, el tema de la electricidad, de verdad que, y la internet ha sido catastrófico. Ese rato, pues, en la sincronización anterior, debiera para podernos conectar, no había internet. Entonces, de verdad, a veces uno le da pena por este nivel, uno no debe estar con excusas, pero usted sabe cómo es la realidad y, bueno, sabemos que usted nos ayuda. Bueno, no sé si es buenos días, doctora Yuraima, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Por el problema, estamos la doctora Dilka y yo juntas, por lo mismo, le tocó ella que venirse para mi casa, porque estábamos con Carlos. Qué bien. Pero bueno. Aquí, gracias a Dios, activos. Bueno, eso sí es verdad. Estamos como los scouts. Como los scouts. Bueno, pero entonces, ¿qué les parece si la extendemos hasta el 29 de noviembre? Excelente, excelente. De todos modos, yo sí logré subir las mías. La doctora Dilka es la que no ha podido subir. Yo sí subí las mías. Me ha parecido pues interesante, se aprende mucho, porque de paso pues también nosotros tenemos otros títulos, pues uno, la argumentación pues la ha visto en otras actividades de nuestra academia. Y pues la jurídica me pareció bastante interesante. Es un tema muy interesante para el abogado, el saber manejar, el saber argumentar, razonar, los tipos de razonamiento. Me ha parecido bastante interesante la asignatura. Bueno, no, y es muy fundamental, es uno de los pilares pues, de todo el derecho. Igual como el derecho romano, la argumentación es la base de todo lo que disertamos, tanto oral como escrito. Entonces, fijemos fecha hasta el 29 de noviembre de este año, está la plataforma abierta. Yo en el transcurso de estos días... El año que necesitamos que se vaya rápido. Sí, yo en el transcurso de estos días hago la extensión, pero por favor, ya como maestrantes en este nivel que estamos,
hasta el 29. No va a haber prórroga más. Ya el que no, el 29 de noviembre a las 11 de la noche se cierra la plataforma, ya el que no hizo más nada hasta allí, ya no hay excusa de más nada, ¿ok? No tenemos tiempito, hay tiempito. Sí, hay tiempo. Pero exacto. Hay tiempito. Gracias, doctora, por la extensión. Yo no la he necesitado, pero sé que muchos compañeros la necesitan. Sí, está sí. La cosa bastante fuerte. Por eso también pues lo hago, ¿no? Bueno, entonces vamos ya entrando un poco el tema, pues repasemos lo de la clase anterior, lo que era la argumentación, que como tal, pues pudiera decirse también que es una técnica. Sin embargo, pues argumentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo el día, en el transcurso de nuestros días y de nuestra vida cotidiana, argumentamos, porque solicitamos cualquier tipo de cosa, o porque estamos en una audiencia, o porque necesitamos a través de un escrito hacer una petición, y lógicamente esa petición tiene que estar argumentada con palabras precisas y concisas y de acuerdo a lo que queremos en ese caso de la petición, ¿no? En realidad. Entonces, ya argumentando y sobre esa base de la disertación que estamos haciendo, sea tanto oral o sea escrita, esas argumentaciones como tal siempre tienen que ir plasmadas. Si nos vamos a lo que es la argumentación propiamente en el derecho, en el caso de la juez, porque vamos a hablar en este momento de la sentencia, que es uno de los puntos de la unidad 3 de la argumentación en el derecho, lo que es la motivación como tal, ¿no? Si hablamos de la motivación, bueno, todo debe estar motivado, pero en el caso particular del juez, cuando hablamos de la motivación de la sentencia, de la sentencia como tal, que es una sentencia, es un acto procesal propiamente del juez, del operador de justicia, del órgano jurisdiccional, que la emite. Esta sentencia pues, es necesaria para, en todo caso, explanar qué fue lo que la decisión lo que conllevó al juez a dictar esa decisión de determinada manera. Una sentencia como tal, según el Código de Procedimiento Civil, y eso se aplica tanto para el área penal como para el área civil, para cualquier tipo de sentencia, consta siempre de tres partes. ¿Cuáles son? La parte narrativa, la parte dispositiva y la parte narrativa, la parte emotiva y la parte dispositiva. La parte narrativa, tres partes tiene la sentencia: narrativa, emotiva y dispositiva. La narrativa es esa relación de los hechos, donde se va a explicar, o sea, el contexto de lo de las partes que quiere una parte, que quiere la otra parte. Eso aplica también en el área del procedimiento civil. Lo que las partes, el demandado y el demandada, explanan sus pretensiones. Esa parte narrativa es un capítulo prácticamente de la sentencia, como que se señala sintéticamente qué es lo que quiere cada parte, se hace una breve relación de los hechos, y en el ámbito penal propiamente igual. ¿Qué quiere la parte del fiscal? ¿Qué quiere la parte de la defensa? Y la relación de los hechos. ¿Cuál es la relación de los hechos? O sea, ¿cómo ocurrió esa circunstancia que conllevó a generar ese proceso penal? Entonces, es una síntesis de lo que ocurrió. O sea, si por decir, fue un homicidio, bueno, el día tal, en horas Ajá, ¿ahora sí? ¿Se había caído como la señal? Sí, se cayó. Ya la vemos, doctora. Sí. De lo que hablábamos. Sí, es que está bastante, pues, o sea, el sistema, bueno, inclusive... Y eso que la universidad tiene una tremenda plataforma. No, y yo en mi caso también tengo ese sistema, con Sigma, pero hay inconvenientes con la dirección URL del IETSI. No me quiere abrir la página solamente del IETSI. Entonces ya coloqué pues el reporte, pero sí está bastante mal el sistema. Bueno, hablábamos de la sentencia, la parte narrativa, la parte emotiva, la parte dispositiva. La narrativa, la relación de los hechos, en síntesis, la parte emotiva es la principal, y ahí hablamos a lo que es propiamente la argumentación. Es la base fundamental de toda una sentencia. Depende de la motivación, es el blindaje que usted le da a la sentencia. Si usted no le da una motivación blindada, fuerte, fidedigna, con coherencia, con congruencia, lógicamente que esa sentencia va a ser débil y la pueden objetar, y cuando el tribunal de alzada o de superior o la Corte de Apelaciones, en el caso de materia penal, revise y admita ese recurso de apelación, pues lógicamente
va seguramente a decretar la nulidad de la sentencia, va a reponer la causa al estado en que, bueno, en las partes lo soliciten, y se tendrá que hacer nuevamente un juicio, o el proceso penal se reanudará. Entonces, eso es muy importante, la motivación de la sentencia y la parte que tiene el juez perfectamente de blindar su decisión. ¿Cómo se blinda una decisión? Pues la decisión tiene que estar efectivamente fundamentada en las razones de hecho y de derecho. Tiene que haber una congruencia o consonancia entre esos hechos que fueron explanados por las partes y el derecho a aplicar, tanto sustantivo como adjetivo. Entonces, es ese engranaje y adecuación y, en cierto punto, subsunción del hecho con el derecho. Si no hay esa adecuación y no hay una valoración debida entre esas dos circunstancias, pues, lógicamente, la sentencia va a ser débil. Y al ser débil, pues, va a ser atacada, y al ser atacada, seguramente, el juicio, pues, lógicamente, va a decaer y se va a reponer la causa. En esa motivación de la sentencia, aparte de esa congruencia entre el hecho y el derecho, pues lógicamente también tiene que haber valoraciones de pruebas. Esas valoraciones de pruebas son igualmente una parte importante en la motivación, porque cada juez y el juez como tal tiene que hacer una valoración sucinta de cada prueba, tanto de la prueba de la fiscalía como de la prueba de la defensa, y hacer desechar o rechazar o admitir esas pruebas. Es esa valoración de que no puede dejar pruebas por fuera, no puede decir la prueba testimonial por decir de un funcionario policial, la obvio, pues lógicamente va a ser una sentencia débil porque va a tener un punto como el talón de Aquiles, donde efectivamente va a decaer y va a haber una debilidad en la sentencia y va a ser objetada. Entonces, todas las pruebas, una por una, deben ser valoradas y el juez en esa valoración debe efectivamente decir cuáles admite, cuáles considera que son las pertinentes al hecho y cuáles las desecha o las rechaza, para efectivamente emitir una decisión, sea condenatoria o sea absolutoria. Si el juez hace esa relación y esa valoración de prueba dirigida efectivamente a condenar, pues en esa valoración de todas, por decir, las testimoniales, las documentales, tiene que estimarlas de esa manera, dirigidas a condenar, por decir, a Pedro Pérez de todos esos delitos. Si van dirigidas a absolver, pues tiene que hacer esa evolución con base a una sentencia absolutoria y explanar toda esa adecuación y valoración de cada una de las pruebas y pues lógicamente, según el Código Orgánico Procesal Penal, la forma de valorar en las pruebas, primero las experticias, luego las testimoniales y luego las documentales. Como fue el orden de evaluación de las pruebas en el juicio oral. Si se alteró el orden, pues igualmente todas estas circunstancias tienen que estar explanadas en la sentencia y lógicamente pues o sea, reguladas, establecidas. ¿Por qué? Porque eso le da garantía también al justiciable de que la sentencia va en consonancia con lo que realizó en el juicio. O sea, no puede establecerse una sentencia con patrones o con bases a hechos que fueron diferentes en el juicio, ¿no? Todo tiene una relación cronológica. Exactamente, y en esa relación cronológica, en las sentencias se explana y se verifica, porque ustedes como abogados cuando leen una sentencia, pues van a, tienen que tener la precisión de que, ajá, la estoy leyendo y entenderla. O sea, entonces, en ese entendimiento es el que el juez debe hacer para que sea la sentencia precisa. Si no, pues no habría en todo caso pues una motivación fidedigna. Entonces, esa motivación, esa es la parte central de la sentencia, véanlo así como un cuerpo. La cabeza, el tronco y las extremidades. Entonces, la cabeza es la relación de los hechos. El tronco es la motivación. Y es lo fundamental, y las extremidades es el dispositivo de la sentencia. Ya cuando hablamos del dispositivo de la sentencia, es eso, por decir, primero, se condena culpable o responsable penalmente a Pedro Pérez por la comisión del delito de homicidio. Se condena a 10 años de presidio, por decir, se condena, tercer punto, a costas procesales. Se ordena remitir la causa al juzgado de ejecución una vez que firme la presente sentencia. Esa es la parte dispositiva. Es la síntesis de lo que pasó. Arriba y lo que ya se fundamentó. Entonces, ese es el dispositivo de la sentencia y que siempre empieza
este tribunal de primera instancia en funciones de juicio, supongamos número 2, del Circuito Judicial Penal del Estado de Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que haya de declararse. Entonces, suena con poder, ¿verdad? Cuando hablamos de en nombre de la República Bolivariana y por autoridad de la ley, decide. Entonces, esa es una sentencia blindada, en todo caso, y tuvo que haber sido motivada, y es la responsabilidad que los jueces tenemos cuando hacemos la rúbrica de esa sentencia o de cualquier cosa. O sea, es una responsabilidad grande, compleja. Por eso decimos que los jueces somos los semidioses en la tierra, porque tenemos el poder punitivo del Estado en nuestras manos. Y que lógicamente con ese poder punitivo, pues tenemos que hacer un buen uso de ese poder con conocimiento de lo que decimos y de lo que actuamos. Entonces, el conocimiento, como siempre lo he dicho en todas las clases, el conocimiento es poder, pero ese conocimiento como poder tiene que ser usado de buena forma y también tiene que ser usado con todas las aristas del conocimiento, aplicándolo efectivamente, porque es muy fácil conocer, pero muchas veces es difícil materializar ese conocimiento. Yo puedo saber mucho, pero si yo no lo sé materializar y no lo sé exteriorizar, pues lógicamente se va a quedar en mí, no se va a quedar en ustedes. Ahora, ¿sí me estoy explicando? Ya no. Ya, mi amor, pues. Ya no vas a comer nada, pero no venían vacaciones. Bueno, entonces es importante que también pues ustedes yo me haga explicar y que me haga comprender sobre todo esa parte de la sentencia. Una vez, doctora, señor. Vale acotar, doctora, que ese conocimiento del juez le da autoridad. La autoridad, mucha gente piensa que la autoridad se la da a uno un cargo, no, el cargo le da el poder, la autoridad da el conocimiento. En cómo nosotros como profesionales manejamos nuestro conocimiento nos da autoridad en un tema o en determinada parte de nuestra profesión. Entonces es muy importante que el juez maneje esa argumentación adecuada para, unida a sus conocimientos, cuando dicta la sentencia, tenga autoridad. Exactamente, doctora Yuraima. Ese conocimiento lo dan, sí, los textos, la doctrina, pero es muy empírico también. Por eso nosotros como jueces, al aplicar la sentencia, aplicamos máximas de experiencia, lógica jurídica, conocimientos científicos. Máxima de experiencia es lo que yo puedo a través de los años, efectivamente, de experiencia, pues poder, en ese caso determinado, aplicar mi experiencia. Lógica jurídica, todos los argumentos de la argumentación. Le da a usted autoridad dentro de su materia. Exactamente. Aplicar lógica jurídica con los silogismos y aplicar inclusive los indicios, que todo lo que nos lleva, lo que hablábamos en la clase pasada de la prueba indiciaria. Dos hechos conocidos me llevan a un desconocido. Que la prueba indiciaria no es más que es aplicar el conocimiento de la aplicación de la lógica jurídica. Premisas y conclusiones. Dos premisas me van a generar una conclusión, dependiendo del contexto. Y los conocimientos científicos. Cuando hablamos de conocimientos científicos, toda esa gama de textos, de doctrina, de conocimientos a través de de la tecnología, que nos da facilidad para nosotros poder argumentar y emitir una sentencia motivada. ¿Okay? Una vez está la sentencia motivada, está la parte narrativa, está la parte emotiva y luego está la parte dispositiva, pues bueno, ya está la sentencia y lógicamente ya va a adquirir cosa juzgada, material o formal, si pasaron los lapsos procesales y la misma no fue recurrida. Al no ser recurrida, pues ya adquiere cualidad de cosa juzgada y va a ser inapelable. Si lógicamente las partes no están de acuerdo, o una de las partes no está de acuerdo, pues lógicamente que opera los recursos. Apelación de sentencia definitiva, porque estamos hablando en este caso de una sentencia condenatoria o absolutoria. Lógicamente de las sentencias hay clasificaciones de las sentencias. Están estas sentencias definitivas
están las sentencias interlocutorias y están las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. En el ámbito civil casi siempre se manejan dos tipos de sentencias, ¿no? Las definitivas de manera general, pero existen subclasificaciones dentro de esas sentencias. Las sentencias definitivas y las interlocutorias. En el ámbito penal hay tres premisas generales, que son las definitivas, las interlocutorias y las interlocutorias con fuerza definitiva. La definitiva, las que hablamos de sentencias condenatorias o absolutorias emitidas por un juzgador efectivamente y que adquirieron la cualidad de cosas juzgadas, no fueron recurridas y quedaron definitivamente firmes. Las interlocutorias que se dan durante el proceso son las que emite el juez, lógicamente, durante el transcurso para resolver incidencias, por decir, la revisión de una medida cautelar de privación, ¿no? Más gravosa. Eso es una sentencia o una decisión interlocutoria. No pone fin al proceso, pero resuelve una incidencia que fue planteada a través de una petición, a través de una argumentación escrita, donde la defensa, pues, casi siempre, pues, solicita que se revise la medida cautelar y el juez, pues, con base a esa petición, emite una sentencia o una decisión interlocutoria. Y la interlocutoria con fuerza definitiva, que son a veces los llamados sobreseimientos. Los sobreseimientos como actos conclusivos que, bueno, pide en un momento, en primer lugar, el Ministerio Público, que posteriormente es decretado por el juez, al verificar que efectivamente da lugar para decretar un sobreseimiento. Entonces, es interlocutoria con fuerza definitiva, porque pone fin al proceso, pero se dio como incidencia dentro del proceso penal. Lógicamente, por eso al adquirir cualidad de cosa juzgada, porque no fue recurrido a las partes, pues se le da ese toque de definitivo porque pone fin al proceso, pero fue resuelto como incidencia dentro del proceso penal. ¿Okay? También existen, pues, otro tipo de sentencias, las declarativas, las constitutivas. Cuando hablamos de sentencias constitutivas, pues reconocen la existencia de un derecho. Las declarativas declaran la existencia de un derecho tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva. Entonces, dependiendo de la resolución o de la emisión que el juez se dicte, pues lógicamente se van a establecer los tipos de sentencias, pero en líneas generales son esas dos en el ámbito civil y en el ámbito penal las formas de dictar sentencias. ¿Qué pasa cuando hay una sentencia o una decisión de carácter interlocutorio que las partes no están de acuerdo? Pues lógicamente también puede apelar y esa apelación se llamaría apelación de autos. Inclusive pueden ejercer recursos de revocación por esa sentencia interlocutoria que pues no le gustó, no le parece, considera que no es lo adecuado, que lógicamente que no está acorde y pues puede ejercer recurso de revocación. Ese recurso de revocación puede ser en audiencia o puede ser escrito luego de los 3 días pues de que el juez dictó su decisión interlocutoria, ¿no? Nosotros por lo general no podemos, los jueces, decretar, o sea, por revocatorias por contrario imperio. Lo único que podemos hacer en todo caso es reformar, corregir, aclarar y demás. O sea, no estamos provistos y es una garantía, me parece a mí también, de que, yo dicté una decisión y después al otro día, ay no, esa decisión no me gustó, voy a revocarla. No, porque ya fue emitida, ya fue publicada, lógicamente. O dicté una decisión y voy a revocarla por contrario imperio porque no me gustó y cambio después la decisión. O sea, eso afectaría, ¿verdad?, la equidad, la igualdad de las partes. O sea, no habría seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer, en todo caso, es corregir, subsanar errores en cuanto a formas de la decisión. Por decir, si en una sentencia de admisión de hechos hicimos el cálculo mal en cuanto a dosimetría penal, tenemos la facultad de corregirlo. O sea, la parte se dio cuenta, sea el fiscal o sea la defensa. Ay, doctora, usted se equivocó en el cálculo de la dosimetría penal y eran 8 años y usted le colocó 10. Lógicamente, mientras que yo tenga la sentencia en mi poder, puedo hacer un auto y hacer la corrección de esa dosimetría penal. Ya si pasa el tiempo para recurrir y las partes no se dieron cuenta, sino posterior a que quedó firme, ¿qué pasa? Entonces hay que ejercer un recurso de apelación y la parte pues se dirigirá a la Corte de Apelaciones solamente con respecto a ese vicio, por decirlo así, de error en el cálculo de la dosimetría penal. Lo demás está bien,
pero hay un error y lógicamente ese error ya no lo puede corregir el juez porque ya pasó el lapso para recurrir, ya la sentencia está en fase de ejecución, entonces hay que lógicamente ejercer el recurso de apelación para corregir ese cálculo de dosimetría penal. ¿Okay? De resto, o sea, no podemos hacer más. Una preguntita. Dígame, doctora Una Yolanda. inquietud, doctora. Ajá. Y cuando eso sucede con la dosimetría, cuando se calculó mal, pero en sentido contrario, de que al imputado se le condenó con menos tiempo del que debía, también se hace el mismo procedimiento, puede hacer el mismo procedimiento. También el mismo procedimiento. Entonces, supongamos el juez, pues lógicamente si se da cuenta, hace la corrección en el mismo tribunal que dictó la sentencia. Pero si pasó el lapso, pues ¿quién va a ser en todo caso el afectado? El fiscal. El fiscal va a decir, oye, o sea, usted le colocó menos y era más. Entonces, ¿quién va a recurrir? El fiscal. O sea, depende de la parte afectada. Recuerden que en el proceso penal, de por sí es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque hay dos partes opuestas. Una que siempre va a acusar y otra que siempre va a defender. Entonces, al haber partes con posiciones antagónicas, lógicamente que van a tener intereses distintos y cada una por separado va a ejercer sus recursos en el momento oportuno y en el momento que considere. Eso es así toda la vida. Nadie va a estar siempre de acuerdo en una decisión, muy rara vez, bueno, casi dependiendo de esa precisamente argumentación, de la facilidad con que usted pueda explanar su decisión y que más bien, y que me ha pasado y que le agradezco a Dios por eso, que efectivamente yo he dictado una decisión donde lo estoy condenando y efectivamente, o sea, el acusado, el condenado en ese momento, sale agradeciendo. O sea, qué bonito es eso, de que él esté consciente de que yo lo estoy condenando y estoy emitiendo una sentencia condenatoria en su contra, pero fue tal mi argumentación que efectivamente lo convencí y él sabe que sí cometió ese hecho y que la sentencia que estoy dictando es ajustada a derecho y a los hechos. Entonces, que estoy aplicando justicia donde queda. Doctor, y cuando sucede lo contrario, cuando es injusta. Ejercen. Las defensas tienen la posibilidad de ejercer. Lógicamente, que no, o sea, los jueces, los operadores de justicia, nosotros como tal, pues podemos errar, porque no somos perfectos. Y si hay una sentencia... Claro, o de repente la evidencia que se presenta no está acorde a la realidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos una sentencia, tenemos que estar seguros de la decisión que tomamos. Seguros. Porque no podemos tener, o sea, por ese poder punitivo, o sea, nosotros no podemos ser abusivos de él y condenar a alguien que es inocente. Yo para poder condenar, y porque yo lo he condenado efectivamente, tengo la certeza, el 100% de que es culpable. ¿Por qué? Porque si se genera la duda, ¿qué pasa? Se aplicaría el principio in dubio pro reo. La duda favorece al reo. Yo no puedo tener dudas en mi conciencia de que yo estoy condenando a alguien que pudiera ser inocente, porque eso me lo llevo yo como persona humana y como operadora de justicia. Entonces, un juez debe tener la convicción y la certeza 100%, y si decimos 1000%, el 1000% de que esa persona es culpable. Porque si no, entonces no estoy aplicando justicia con equidad. Pero claro, lógicamente... ahí está la idoneidad del juez. Pero, por ejemplo, en la realidad venezolana, que tenemos cierto vacío, por no llamarlo de otra forma, ¿qué sucede en ese caso? Ya han emitido juicio y ya se sabe la culpabilidad. ¿Todos son culpables? No, o sea, lógicamente que no todos son culpables, son inocentes, que yo también he absuelto. Pero lógicamente, ¿qué pasa, doctora Dilka? Ay, se me quedan 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Quién emite la detención? Un juez, ¿verdad? ¿Ese juez qué es? Una persona humana, de carne y hueso. De carne y hueso, ¿verdad? Lógicamente que esa persona, nosotros como seres humanos de carne y hueso, tenemos debilidades y tenemos carencias. Y tenemos emociones y sentimientos. Entonces esa es la parte subjetiva del ser, que nosotros no podemos ser subjetivos en el momento de emitir una decisión. No, tenemos que ser imparciales y objetivos. ¿Qué pudiera pasar si efectivamente eso pues puede pasar?
que el juez no sea objetivo, sino sea subjetivo. Entonces, usted como defensa o como fiscal recurre y apela sobre esa sentencia, explanando hasta cierto punto esas aristas o esos aspectos que usted observó, pero que efectivamente debe hacerlo a través del derecho. Porque no puedes recurrir solamente con base a suposiciones subjetivas de que tú dices, no, el juez le cayó mal, aplicó el porte ilícito de cara, ¿no? O sea, lo vio feo, es culpable. No. Entonces, claro, puede pasar porque somos humanos, pero entonces por eso los operadores de justicia deben y debemos tener control emocional. O sea, ser totalmente objetivo. Yo, por lo menos, doctora Dilka, que Dios la ampare, o alguien que pueda conocer. Lógicamente, si yo estoy como juez en un proceso penal y yo observo que hay una parte que yo conozco, sea por amistad o enemistad manifiesta, o porque no me cae, porque soy humana, yo debo como juez apartarme del caso e inhibirme, porque yo no puedo ser subjetiva de mis emociones. Eso lo debe hacer uno, pero por eso es que uno tiene que tratar de ser íntegro, tratarlo, porque la integridad como tal solamente la adquiriría una persona, no sé, con Buda, una cosa así, o sea, pero hay que tratar de ser íntegro, tratarlo, pero precisamente. Profesora. La búsqueda constante de la preparación, el conocimiento nos ayuda a acercarnos a ella. Claro, por supuesto, el conocimiento es poder. Si tú tienes el conocimiento, tú tienes la certeza de que efectivamente puedes, inclusive a través de la gesticulación, poder observar la conducta de una persona y saber si efectivamente le miente o no. Y esas son técnicas también de argumentación y esas técnicas inclusive uno las aplica como juez en el momento de que está oyendo, escuchando, viendo a una persona, su manera de mover los ojos, su manera de mover los labios, su manera de mover las manos. Todo eso uno lo coloca a su disposición, lenguaje corporal y lógicamente sentencia. Dime, doctor Crespo. Ajá. Sí, me pasa lo siguiente, yo, mi punto de vista con respecto a lo mismo, es muy difícil para este tipo de actividades separar el ser del deber ser, ¿no? El ser es lo que está sucediendo, pero el deber ser es aplicar la justicia como tal. Y por supuesto los códigos penales, toda la argumentación teórica, pues te da todas las herramientas necesarias para que tú puedas tratar de buscar la justicia en su manera más pura, ¿no? Si el juez no se inhibe, pues tú lo puedes recusar. Si hay una cantidad de vicios que estás evidenciando, pues tienen todos los recursos necesarios para tú actuar a favor o en contra de buscar la justicia real. Entonces, y ahí nos vamos todos estos principios de mediación, concentración, que es precisamente para que el juez vea realmente lo que está sucediendo. Claro. Y si un juez no tiene todas las pruebas a la mano, porque alguna de las dos partes falló en aportar esas pruebas, pues simplemente él tiene que, lamentablemente, tomar la decisión de que no puede continuar con un juicio en el cual no tiene los suficientes elementos de convicción para poder tomar una decisión correcta. Claro, entonces, ciertamente la argumentación aquí es totalmente la única herramienta que tiene un juez y que tiene las dos partes en disputa para poder llevar a una solución real. Aquí no tiene nada que hacer, ¿no? No, por supuesto. Y con base a esa argumentación, pues se ponderará quién tiene la razón y se buscará cuál es el fin del proceso, la búsqueda de la verdad, ¿verdad? O sea, la búsqueda o la obtención de la verdad y la verdad material y la verdad formal y la verdad verdadera. Exacto. Y la verdad verdadera. Porque existen tres verdades. ¿Cómo, doctora Dilka? Existen tres verdades. Exactamente. La verdad tuya, la verdad mía y la verdad verdadera. La verdad verdadera. ¿Pero qué se debe tratar de buscar? La verdad. La verdadera. La obtención de la verdad, exacto. ¿Con base a qué? A la justicia y la equidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una víctima, ¿verdad? Y siempre va a haber un victimario. Entonces, yo tengo que hacer el equilibrio. Dígame, doctor. Pero es que igualmente, por lo menos vamos a estar conscientes, una persona es detenida por hurto, pero entonces el hurto lo cometió porque lo que llamamos el hurto famélico, la persona estaba muriendo de hambre. Ciertamente hay una cámara que filmó donde la persona se llevó 2 kilos de harina en un lugar X, pero realmente hay que también ver cuál es la realidad de esa persona, porque lo hizo, ¿no?
Y Claro. eso también hay que buscar la solución a eso. Entonces ahí hablamos de proporcionalidad de la sentencia. Exacto. Pero igual, Proporcionalidad, porque hay que condenarlo, está establecido. Pero entonces, ilícito. exactamente. Entonces, pero no va a ser Sí, castigado con la misma forma con de un hurto con la calificado. severidad. Exactamente. Exacto. Entonces, Exacto. ahí hablamos de la O- proporcionalidad. Todo tiene una gradación Claro. en esta vida y todo se puede, efectivamente, pero con base a Claro, esas claro que sí. argumentaciones. Entonces, ¿ves Ujú. tan importante que es la argumentación? O sea, es lo máximo. O sea, Y ve lo corto que es la clase. Ay, sí, qué lástima. Qué lástima, de verdad que sí. Porque, por lo menos, a mí me gusta socializar con ustedes, interactuar y, lógicamente, también aprender de ustedes. Y que lo poco que yo sé se lo pueda transmitir. Porque este es mi día a día. Y por decir, o sea, por lo menos el juez de juicio, a mí me parece que es el verdadero juez. O sea, esa fase Sí. del juicio es la más hermosa que existe en el proceso penal. Yo estuve bastante tiempo como juez de juicio y es el verdadero juez porque usted ahí pone en todo su saber, en todo su ser, lo que de verdad aprendió y sus saberes, sus conocimientos los pone en el tapete. Allí, ahí se ve quién sabe de verdad. Si sabe el juez, ¿cómo, doctor? Que eso es para personas así como usted que es de vocación, ¿no? Y que le gusta realmente mantenerse preparada y esta cuestión, porque también hay personas que están en esos roles que lamentablemente, pues, vamos al ser y el deber ser. Entonces, para aplicar justicia, tiene que uno tener también, y pues, bueno, si nos vamos a los requisitos para ser juez, que son todos estos años de experiencia, de docencia, de que tenga una imagen pulcra, social, políticamente y económicamente. Esos son unos requisitos que deben ser cumplidos, ¿no? Y que traen para precisamente que esa persona como persona pueda ser investida en el poder punitivo y que lo haga dentro del derecho. Claro, sí, lógicamente que hay una serie de requisitos y esos están establecidos, bueno, tanto en la Constitución y principalmente pues en el Código de Ética de los jueces. Que nosotros debemos tener una investidura, lógicamente una línea recta, o sea, a nivel social, a nivel moral y demás. O sea, que la única, en todo caso, afín o acción afín a nuestra función jurisdiccional es dar clase. Y pues por eso estoy dando clases y bueno, de por sí que a mí me gusta dar clases. Se le nota. Bueno, y pues lógicamente que lo hace bien, doctora. ¿Cómo? Que lo hace muy bien. Ah, gracias. Bueno, doctora, hemos tenido, al menos la doctora Vilke y yo, tuvimos la suerte de haber sido estudiantes suyas en nuestro proceso formativo, nos dio 3 asignaturas, Derecho Romano, nos dio Derecho Penal, creo que fue, y ahorita pues estamos también compartiendo, usted está compartiendo sus valiosos conocimientos con nosotros y eso nos parece maravilloso porque siento que he aprendido mucho tuyo. Esta es una maestría buenísima, muy interesante, siento que he aprendido demasiado. A Dios gracias y a ustedes los facilitadores que la universidad nos ha puesto. Gracias a ustedes por todas esas palabras, ya me queda menos de un minuto. Sin embargo, sincronizamos otra clase para el próximo sábado, en virtud de que el doctor Héctor y otros querían pues otra clase. Entonces en la próxima clase vamos a hacer otra vez un repaso, me van a quedar los vicios de la sentencia, lo de las pruebas, la reconstrucción de los hechos, hablaremos un poco de pruebas y bueno, tocaremos otros puntos importantes, ¿ok? De verdad complacida, orgullosa de estar aquí en este espacio de saberes tecnológicos, porque yo también me estoy adiestrando con toda esta parte de tecnología, y sin embargo, bueno, siento, a pesar de la distancia de esta cámara, en todo caso, y de la portátil que nos distancia, pero a la vez